Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien de salud, que estén juiciosos en casa, que se estén cuidando mucho, que estén colaborando con los papitos en casa. Esta semana vamos a hablar sobre la historia. La historia nos sirve para estudiar el pasado, para poder dar explicación a todas las situaciones que estamos viviendo en la actualidad, o sea, lo que nos está pasando en el momento, en el presente. Entonces, para eso tenemos que entender la historia o hablar sobre la historia, las cosas que ya pasaron. Con la historia podemos también saber todas las tradiciones, podemos saber de dónde salen nuestras tradiciones, nuestra cultura, la política, la economía, la tecnología, de dónde sale todo eso, cuáles fueron sus inicios. Los primeros pobladores, cuando llegaron los españoles en el siglo XV, en Colombia habían 3 grandes familias de indígenas, de población indígenas, en el territorio colombiano. Entonces estaba la cultura chibcha, ubicada en los altiplanos y en las zonas frías del centro del país, y en la Sierra Nevada de Santa Marta estaba también la cultura caribe, localizada en el litoral del Océano Atlántico, y la cultura arawak en las regiones de los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá. Estas 3 culturas indígenas eran las que habitaban primero Colombia. Solo habían indígenas aquí en Colombia en el momento que llegaron los españoles a mezclarse con las demás personas, también a saquear nuestro país. Cuando llegaron los españoles a hacer todo lo que hicieron aquí en nuestro país, entonces habían únicamente indígenas viviendo acá. Y estas eran las 3 grandes culturas que habían en ese tiempo. Eran entonces la cultura chibcha, la caribe y la arawak, como las 3 así más reconocidas de pobladores indígenas aquí en nuestro país, en Colombia, y hacen parte de nuestra historia. Aquí hay entonces el mapa de Colombia, y en este mapa de Colombia están ubicados algunos de los grupos que hay todavía en nuestro país. Entonces, como están por todo el país, hay muchísimos indígenas que están todavía, que todavía se encuentran actualmente, se encuentran en nuestro país, pero entonces estas culturas, como nosotros no las entendemos y nosotros no sabemos mucho de ellas, porque ellos tienen forma de hablar diferente, ellos se visten diferente, pero ellos hacen parte de ese pasado, de los inicios de nosotros como historia del país. Ellos hacen parte de esta historia de nuestro país Colombia, y de nosotros también como personas, porque la mezcla de todos estos indígenas y los españoles, de ahí es donde salimos nosotros. Miren, entonces aquí hay unas imágenes de los indígenas en nuestro país. Dependiendo del lugar de donde ellos viven, asimismo se visten, sus vestimentas y todo. Ellos todo lo que hacen, lo hacen en relación a respetando la tierra, respetando los animales, respetando las plantas, la naturaleza. Ellos todo lo que hacen, lo hacen en función del país, del planeta, de la tierra. Ellos lo hacen en función del bienestar de nuestro planeta Tierra, nuestros indígenas. Ellos sí conservan, y esas tradiciones y todo lo que ellos hacen, comen, cómo se visten, todo lo hacen con este respeto que ellos tienen para la tierra. Los muiscas se ubicaron en las zonas frías o templadas del centro del país, entre esas Cundinamarca, o sea que aquí en Bogotá, como se encuentra dentro de Cundinamarca, nosotros aquí también esta tribu indígena muisca hacían parte de este departamento de Cundinamarca, de Boyacá y de Santander. Era un pueblo esencialmente agrícola, mientras que la caza y la pesca fueron actividades secundarias, pero entonces ellos lo que más hacían era cultivar muchísimas plantas. Su alimentación era básicamente vegetariana. Fueron ceramistas y extraordinarios artesanos especializados en la elaboración de adornos personales y representaciones de dioses. Todo esto lo hacían en cerámica, en el barro. Ellos cogían el barro y ellos moldeaban todas las cosas que ellos iban viviendo, y todo las plasmaban ahí en la cerámica y las cosas que ellos hacían.
También hacían imágenes de animales, porque los animales para ellos son sagrados, y de seres de la mitología, o sea, como ellos explicaban muchísimas cosas que les sucedían y ellos no tenían cómo, entonces ellos creaban un mito o un cuento, una historia para poder explicar las cosas que no entendían. El pueblo muisca era muy religioso, sus divinidades estaban encarnadas en fuerzas de la naturaleza, ellos le rendían culto al sol, al quien denominaban Chue, y Chía, la luna. Entonces ellos le tenían muchísimo respeto a la luna y al sol y a la tierra. Entonces ellos le rendían como un culto, ellos respetaban, porque lo respetaban muchísimo, porque sabían que, o saben que de ahí provienen toda nuestra alimentación y toda la vida, la parte viva de nuestro planeta depende de eso, del sol, la luna y la tierra. Entonces por eso ellos, el respeto que ellos tienen hacia el planeta y todas las cosas que hay en él. Nuestra historia. Entonces nuestro país tiene una historia que se ha dividido en 5 periodos. El periodo indígena, el periodo de la conquista, ya cuando llegan los españoles y esclavizan a los indígenas y les roban y hacen muchísimas cosas terribles con los indígenas. Después viene el periodo de la colonia, después el periodo de la independencia. Entonces en la independencia fue cuando ya se cansaron las personas, los indígenas y todos se cansaron también de que los estuvieran maltratando y humillando. Entonces dijeron ya no más. Entonces empezó el periodo de la independencia y ya después viene el periodo republicano. Pero entonces nuestra historia pasa por estos 5 periodos: periodo indígena, periodo de la conquista, periodo de la colonia, la independencia y ya el periodo republicano. Aquí está entonces la época precolombina. Ahí en este tiempo se desarrollaron alrededor de 12 culturas distintas en el territorio colombiano. Estas culturas entonces son más de 12, porque igual, pero entonces como las más importantes eran estas, en la época precolombina. En la época hispánica comienza en el año 1500 con la primera llegada de los españoles a nuestro actual territorio, o sea, Colombia. Finaliza en 1810 con la independencia. Ahí se inicia el proceso de la independencia de nosotros. Pero entonces la esclavitud y todo se da más o menos en 1500, en el año 1500, con la llegada de los españoles. En la época la época republicana, entonces para esta época nace la Gran Colombia, que llega a su fin en 1830 por conflictos y divisiones internas de los caudillos. Entonces ahí ya es cuando la política empieza a afectar también la parte de las familias, de los indígenas, de todo como se vivía en ese tiempo. Entonces ahí es donde empieza a funcionar el poder en cuestiones políticas y religiosas. Nos empiezan a afectar en estos 3 grandes periodos: época precolombina, época hispánica y la época republicana. Bueno, entonces como séptima tarea de este 4º periodo vamos a escribir un resumen, algo breve, cortico, sobre algo de nuestra historia, la historia de nuestro país, cómo inició, lo que estábamos hablando sobre los indígenas y cómo inició esa historia en nuestro país. Y también entonces vas a hacer otro escrito de forma breve de algo sobre tu historia de vida. Entonces, ¿cómo ha sido tu historia de vida? Que a pesar de que son 6 añitos o 7 añitos, los que tienen 7 o los que tienen 5, los que tienen 6 añitos, entonces, ¿cómo ha sido esa historia de vida de ustedes? Su nacimiento, si fue difícil, si fue fácil, de dónde son sus papás, por qué le pusieron ese nombre que tiene, si tienen alguna enfermedad importante, algo de esa historia, de esa breve historia de vida. Entonces van a escribirlo también de forma breve y se dibujan ustedes, se dibujan con su familia